Buenos días, chicos. Ahora vamos a seguir con nuestras clases en línea y ahora vamos a hablar sobre la estructura de los polímeros y estructura de los elastómeros. En la actualidad se dispone de un número cada vez creciente de polímeros para satisfacer las diversas necesidades del ser humano. De gran interés son los polímeros de ingeniería y de especialidad, pues se proyecta que su consumo aumente notablemente a un ritmo promedio de 8% anual hasta el 2020. Estos materiales se encuentran en un amplio uso en la industria automotriz, en carcasas y mecanismos para electrodomésticos y dispositivos eléctricos, entre muchos otros. Esta gran variedad de usos se debe a que presenta propiedades químicas, mecánicas, ópticas y térmicas excepcionales, que están estrechamente relacionadas principalmente con su composición química y estructura. Esto es especialmente notorio en los polímeros de especialidad, que son aquellos con propiedades sobresalientes diseñados, generalmente para aplicaciones muy específicas. En general, la modificación de tales características en los polímeros puede mejorar en gran medida sus propiedades para obtener materiales con aplicaciones muy específicas. Un ejemplo común y muy ilustrativo es la vulcanización del caucho, que en su estado natural es blando y pegajoso. Sin embargo, al introducir azufre entre sus moléculas, se forman enlaces entrecruzados, que modifican notablemente sus propiedades originales. Ejemplos más sofisticados y crecientes lo representan polímeros de especialidad, como aquellos con memoria de forma, electroluminiscentes, y los denominados autocurables, que encuentran aplicaciones en dispositivos médicos, ópticos y estructurales que requieren reparación espontánea, respectivamente. El objetivo de este video es exponer los aspectos básicos sobre las relaciones existentes entre la composición química, la estructura y las principales propiedades de los polímeros, con mayor profundidad a la tratada en nuestros libros de texto. Sobre estos materiales, para comprender mejor la estrecha dependencia entre las propiedades y la estructura de los polímeros. Vamos a ver que existen tres diferentes tipos de enlaces químicos, también conocidos como enlaces primarios, los cuales se encuentran presentes en los sólidos, iónico, covalente y metálico. En esta clase de enlaces están involucrados necesariamente los electrones de valencia. Entre los materiales poliméricos, los enlaces covalentes son los predominantes. A diferencia de los enlaces primarios, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción que mantienen unidas a las moléculas, sin que se transfieran o se compartan electrones de valencia. También se les conoce como enlaces físicos o secundarios, que resultan de la interacción de los dipolos de las moléculas involucradas y poseen energías entre 0.5 y 10 kilocal, las cuales son muy inferiores a las energías de un enlace covalente típico, 50-200 más kilocal. Existen dos clases de fuerzas intermoleculares, las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Los enlaces conocidos como fuerzas de Van der Waals son fuerzas de atracción que involucran interacciones dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y fuerzas de dispersión. Los puentes de hidrógeno son un tipo especial de interacción dipolo-dipolo entre el átomo de hidrógeno de un enlace nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno o flúor-hidrógeno, y un átomo muy electronegativo como flúor, oxígeno o nitrógeno. Estos enlaces son mucho más fuertes que los de Van der Waals, y aunque son más débiles que los covalentes al tomar en consideración un elevado número de ellos, entre las cadenas poliméricas resultan en mayores fuerzas de atracción en los polímeros que los presentan. Ahora vamos a ver cómo se hace la cristalinidad de un polímero. ¿Cuáles son los factores que principalmente contribuyen a la cristalinidad de un polímero? Son la magnitud de las fuerzas secundarias y una estructura que permita un arreglo regular. Un efecto notable de las fuerzas intermoleculares en la formación de cristales es el caso del nylon, cuyas cadenas se encuentran fuertemente unidas entre sí a través de enlaces por puentes de hidrógeno, además de fuerzas de Van der Waals. Por otra parte, a pesar de que en el PE las fuerzas secundarias son débiles, su elevada regularidad estructural le permite un alto grado de cristalinidad,
que se ve favorecido por la flexibilidad de las cadenas y la ausencia de grupos voluminosos. Por el contrario, los tres principales defectos estructurales que limitan la cristalización son los siguientes: flexibilidad de la cadena y fuerzas intermoleculares. Es decir, son polímeros muy flexibles con fuerzas intermoleculares débiles, no cristalizarán, como es el caso del polisilocano, el cual es altamente flexible por la presencia de átomos de oxígeno en la cadena principal en cada unidad respectiva. Sin embargo, si las fuerzas intermoleculares son altas, se favorece la cristalinidad, como en el caso del poliacetal. Inciso B o número 2. Estereorregularidad. Si un hidrógeno de cada unidad repetitiva es sustituido por otro átomo o grupos de átomos, su regularidad puede perderse dependiendo de la colocación de estos grupos en la cadena. El orden relativo de dichos grupos a lo largo de la cadena se denomina tacticidad. Un ejemplo interesante de los diferentes tipos de tacticidad se presenta en el polipropileno, PP, donde un hidrógeno del PE es sustituido por un grupo metilo en cada unidad monomérica. Cuando los grupos metilos están en un solo lado a lo largo de la cadena, el PP se llama isotáctico. Si se encuentran alternadamente en ambos lados de la cadena, se le llama PP sindiotáctico. Ambos presentan estructuras cristalinas si los grupos metilos están ubicados en ambos lados de la cadena principal, sin ningún orden. El PP tiene dificultad para cristalizar. En este caso, el PP se denomina atáctico. Es amorfo y apenas se usa comercialmente. Otros polímeros ampliamente utilizados, que generalmente son atácticos y amorfos, incluyen al poliestireno, PS. El poli pertenece al grupo metalcrilato de metilo, que tiene las siguientes siglas: PMMA. Y el poli, que es el cloruro de vinilo, que comúnmente lo conocemos como el PVC. A diferencia del PE y el PP, no tiene la capacidad de plegarse sobre sí mismo, puesto que el grupo metilo impide este arreglo. En este caso, las zonas cristalinas están formadas por cadenas que se acomodan formando rizos, es decir, arreglos helicoidales. Y finalmente, número C o número 3, ramificaciones y grupos voluminosos. Cuando existen obstáculos para el plegamiento dentro de la estructura de las cadenas, será más difícil que los polímeros cristalicen, lo cual puede ocurrir por la presencia de grupos voluminosos o de ramificaciones. En el primer caso, se cuentan los polímeros como el PS o PMMA, donde el grupo fenilo y metilmetacrilato, respectivamente, sustituyen un hidrógeno de cada unidad respectiva del PE. Sin embargo, si el grupo sustituyente no es grande, como en el caso del flúor, en el politetrafluoroetileno, en sus siglas PTFE, que es el teflón, no hay interferencia para cristalizar. El caso de las ramificaciones es bien conocido. Para el PE de alta densidad es un polímero lineal, con una cristalinidad relativamente alta. El de baja densidad es ramificado y de menor cristalinidad, debido a que las ramificaciones en la cadena principal no facilitan la cristalinización ni el acomodo compacto de las cadenas, por lo cual es menos denso que el PEAD. A continuación, se les proporciona una tabla donde se observarán las propiedades de diferentes tipos de polímeros. Nótese cómo aumenta la densidad y tendrán mayor cristalinidad. Aumentan notablemente la resistencia tensil y el módulo. Otro ejemplo es el PEBD, que es ampliamente utilizado en la fabricación de bolsas de uso general, mientras que el PAD es adecuado en aplicaciones que requieren de una mayor rigidez, por lo que se utiliza en embalajes y en una amplia variedad de contenedores. Verá ahora la estructura sobre las propiedades mecánicas y también se realizará la clasificación en 4 categorías principales de los polímeros. Número 1. Los elastómeros. Tienen cadenas muy flexibles, lo cual los hace fácilmente deformables elásticamente y presentar elongaciones reversibles, menores a 500-1000%.
a esfuerzos relativamente bajos. Estas características se deben a que las fuerzas intermoleculares son muy bajas, así como las barreras de rotación, lo que permite que las cadenas más que extendidas adopten configuraciones enroscadas, por lo que pueden ser estiradas en altas proporciones fácilmente. Cuando existen entrecruzamientos químicos, físicos o enmañaramientos entre las cadenas, debido a su alto peso molecular, los elastómeros tienden a regresar a sus dimensiones originales, al retirar el esfuerzo que origina la deformación. Hay ejemplos como los cauchos naturales o sintéticos. Número 2, ahora vamos a ver los plásticos flexibles. Tienen bajo módulo de 15.000-350.000, baja resistencia tensil de 1.500 a 7.000 y una elongación promedio entre 20 a 800%. En comparación con los elastómeros, las fuerzas intermoleculares y las barreras de rotación carbono-carbono son más altas, lo que aumenta sus propiedades mecánicas, pero las cadenas conservan aún suficiente flexibilidad. Estos materiales pueden ser semicristalinos, como el PE, nylon y el PP, o amorfos, como el PC, el PS y el PMMA. El amplio intervalo de usos finales de los plásticos requiere una diversidad de combinaciones de propiedades, que en general son intermedias entre las fibras y la de los elastómeros. Así, los plásticos típicos pueden tener energías cohesivas superiores a los elastómeros, pero inferiores a las fibras. Cuando los plásticos flexibles se someten a un esfuerzo de tensión en su región elástica, las laminitas se desplazan una con respecto a otra, estirando las cadenas con las partes intermedias de la parte amorfa, pero cuando se deja de aplicar el esfuerzo, estas regresan a su lugar. Ahora vamos a hablar de otro tipo, que son los plásticos rígidos. Tiene alto módulo de 70.000 a 350.000, que es una moderada resistencia tensil de 3.000 a 8.500. Y su elongación es muy pequeña, menor a 0.5, entre un 3%. Son estructuras altamente entrecruzadas, por lo que son rígidas, de baja flexibilidad y frágiles si se usan en estado puro. Los ejemplos que tenemos son las resinas fenólicas, las epóxicas y la melamina formaldehído. Y otro grupo, finalmente, son las fibras, que son polímeros con alta resistencia tensil, mayores a 35.000, alto módulo y sufren muy poca deformación, menores a 50%. En estos materiales, el eje de las cadenas de los polímeros tienden a alinearse a lo largo de la dirección de la fibra, por lo que sus propiedades mecánicas son mejores en esa dirección que en la perpendicular. Son altamente cristalinos y presentan fuerzas intermoleculares elevadas. Ejemplos comunes son el nylon, el PET, el PP y la celulosa. Bien, chicos, espero que les sirva esta información sobre las propiedades de los dos tipos de